¿Qué tal? Lucas Marisi, nueva invitación, ha estado aquí en Comunas TV, aunque lo único que no es nuevo es el tema, ¿sí? Así es. Aeroparque o Aeropuerto El Palomar, o Aeropuerto Trucho, ¿sí? Sí. Causa Flybondi, un año ya. Así ¿Tenemos? es, sí. Se cumple un año de funcionamiento de este aeropuerto Trucho del Palomar, desde que habilitó los primeros vuelos la jueza Forns. Pero hoy día ya no solamente Flybondi, sino también se ha incorporado una nueva empresa, que es la aerolínea norteamericana JetSmart, que obviamente la presentan como chilena, pero que es una aerolínea cuyos dueños participaron en los 90 del vaciamiento de aerolíneas argentinas. Concretamente hay un empresario americano que se llama William Franke, que obviamente no lo logró en los 90 y ahora evidentemente vuelve al ataque. En esta ocasión con el gobierno nacional, que le da todo el terreno para la competencia desleal desde el aeropuerto Trucho del Palomar. Y se cumple un año, pero a pesar de la injusticia que, bueno, hasta el momento no ha tenido lo que hay que tener para hacer cumplir la ley, lo que siempre yo remarco, y creo que es lo primero para poner las cosas en su debida correspondencia, es que el aeropuerto Trucho del Palomar sigue en la misma situación de ilegalidad que hace más de un año cuando empezamos esta lucha, estas causas judiciales. Concretamente, hay que tener en cuenta tres elementos objetivos que siguen brillando por su ausencia, que no existen y que son lo que transforman a esto en ilegal. No se cumplió el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que exige la Ley General del Ambiente 25675. Y no existe un acto administrativo que se denomina declaración de impacto ambiental, a través del cual la autoridad ambiental, en este caso la Secretaría de Ambiente de la Nación, y el OPDS, que es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires, tienen que autorizar o rechazar cualquier tipo de emprendimiento, construcción, obras o actividades que puedan incidir en el ambiente, que puedan contaminar o empeorar la calidad de vida. Al no existir la declaración de impacto ambiental nacional ni provincial, el emprendimiento, llámese en este caso el aeropuerto Trucho, está incurso en lo que se denomina la clandestinidad ambiental, a partir de lo cual debería ser clausurado. Esas son las dos primeras, y con esto redondeo para puntualizar los tres ítems que principalmente no existen y son los que resultan determinantes para que esto deba ser clausurado. El tercer punto es que no existe un acto administrativo que debió dictar el secretario de Derechos Humanos de la Nación autorizando las obras. ¿Por qué? Porque el Palomar funcionó como un centro clandestino de detención ilegal y en consecuencia está protegido por la Ley de Sitios de Memoria 26691, y cualquier tipo de obra que se quiera realizar debe ser previamente autorizada. Esto tampoco existe. Entonces, mientras estos tres papeles, que son tres actos administrativos, no existan, bueno, ese engendro que es el aeropuerto Trucho del Palomar está en la misma situación de ilegalidad que hace un año, y para ponerlo en términos sencillos, salvando las distancias, es como si a vos o a mí me paran conduciendo un vehículo sin registro, sin BTV, sin cédula verde. Bueno, obviamente me van a secuestrar el auto, me van a hacer una supermulta. Bueno, en este caso es algo en grado de flagrancia, digamos, similar a eso, pero mucho más peor, porque afecta a un conjunto de la población y es además una actividad riesgosa en medio de una zona urbana densamente poblada, con colegios en las dos cabeceras de pista y en su interior también, lo cual obviamente lo hace mucho más grave, ¿no? Ahora, si vos tenés razón, y creo que la tenés, no existe ninguna autoridad del Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo que se ponga manos a la obra, es decir, algún juez, algún abogado, el colegio de abogados, algún diputado que diga: muchachos, ¿esto es ilegal? A ver, efectivamente, durante el gobierno del presidente Macri hay un control de la justicia mucho peor del que se denunciaba que supuestamente había en el pasado, durante los gobiernos peronistas, sobre todo, ¿no? Porque generalmente desde los medios masivos de comunicación se instala como que, por ejemplo, los gobiernos peronistas en sus distintas variantes, desde Menem, Dualde, Rodríguez Saá,
o Cristina Kirchner o Néstor Kirchner siempre son presentados como totalitarios, como antirrepublicanos. Y yo venía repasando cuando venía al canal y me acordaba, ¿no? Digo, en el gobierno anterior de Kirchner, Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, me acuerdo que hubo muchísimas medidas judiciales que frenaron todo tipo de decisiones de gobierno, desde la ley de medios, la reforma de la justicia, algún que otro cuestiones de consumidor por aumentos de parciales de tarifa, mucho menores que las de ahora. Bueno, hoy en día no encontrás un solo juez ni una cámara que frene cosas muchísimo más graves, desde tarifazos impagables a tarifas dolarizadas, o por ejemplo este engendro, o las mineras en el interior, o los desmontes. Solo tenés, que no es poca cosa, pero digo, la Corte Suprema, que afortunadamente en algunos temas, en su nueva composición, ha frenado algunos de los atropellos del gobierno. Ahora bien, obviamente que en esto el Poder Judicial y los jueces concretamente también son corresponsables, porque ellos obviamente ven este escenario y se entregan muy fácilmente al poder de turno. Pero bueno, lo importante es que sí, efectivamente, por el momento la justicia o los jueces no han estado a la altura de las circunstancias, con una sola excepción, que es el fiscal federal Dilelo, que el tipo vio el incidente de Iguazú. Ahí está, bueno, ahí está. Bueno, entonces, pero ante todo, más que peronista y demás, el tipo dijo: yo no voy a ser copartícipe por mirar para otro lado, como el resto de los jueces del Poder Judicial, de un nuevo caso Lapa. Entonces, en lo que esté a mi alcance, dijo: yo voy a tratar de evitar una nueva tragedia, pidió la clausura. Bueno, hasta el día de hoy no hubo un solo juez que resolviera el pedido del fiscal federal Dilelo, que es la única autoridad judicial que nos dio la razón. Sin perjuicio de eso, nosotros continuamos con los planteos, y como nos damos cuenta que no hay ningún juez de primera instancia, ni la jueza Ford, ni mucho menos la Cámara Federal de San Martín, que estén dispuestos a hacer lo que hay que hacer, que es clausurar esto, bueno, llevamos el caso a la Corte, o sea, el expediente ya está, digamos, por apelación en la Corte, y además iniciamos una nueva demanda el 3 de diciembre, no solo contra Flybondi, sino también contra las otras aerolíneas, como JetSmart, y las otras que quieren mandar, como por ejemplo Sky, que es otra aerolínea que quieren mandar, que está operando en esa isla. Sin ninguna necesidad, el ministro Dietrich, con tal de darle una vuelta de tuerca más a este atropello, porque es un hombre que está muy empecinado y ensañado con esto, ya por una cuestión de crueldad y de maldad, porque dice: ¿cómo es posible que hayan vecinos de zona noroeste que yo pensé que los iba a tener totalmente doblegados o entretenidos con espejitos de colores, vendiéndole que esto iba a traer progreso? ¿Cómo es posible que un grupo de vecinos me esté reclamando, que esté denunciando todas las irregularidades que hay y que haya tanta resistencia? Bueno, afortunadamente eso son a veces las consecuencias de la educación pública, ¿no? Yo soy abogado de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, que es una universidad del Estado, que por ahora no han podido nunca privatizarla, y gracias a eso y al esfuerzo propio y de mi familia, soy profesional y pude hacer esto con un gran esfuerzo, y puedo hacer, gracias a ese título... La UBA era privada. ¿Sí? Hasta 1947. Sí, por supuesto, sí. Pero bueno, por supuesto, pero de aquí de ese momento hasta ahora, no lo es, y no han podido volver a... Bueno, obviamente, imagínate vos, ¿no? Cuando se hablan de estas cosas, de privatizar la educación y demás, imagínate, yo quizás no sería abogado y no podría frenar esto. Por eso digo, todo tiene que ver con todo. Por eso, obviamente que el tema judicial es grave, pero todo esto va a tener una solución que también la tenemos que dar, nos guste o no, desde la cosa pública, desde la política, desde nuestro voto, ¿no? Es decir, es hora de que la clase media, a la cual este gobierno le ha hecho muchísimo daño, porque creo que prácticamente se ha especializado en exterminar a gran parte de la clase media, o sea, incluso más la ha perjudicado, creo, que los sectores bajos, ¿no? Es decir, con los tarifazos, con impuestos, con todo. Hoy paga más gente ganancias que antes, ¿no? Cuando este gobierno y el presidente Macri decía que él iba a hacer que no pagaran ganancia ningún trabajador. Bueno,
A pesar de eso, o sea, en ese marco donde la clase media, que en definitiva en gran medida a veces es la que inclina la balanza para un lado o para el otro, bueno, me parece que es hora de que nos demos cuenta de que no se puede votar al verdugo, al que nos ha empeorado y empobrecido, y en una de las cosas que obviamente nos ha perjudicado es con este engendro, que es un negociado del aeropuerto Trucho, y me parece que ahí también el cambio desde lo político, desde el voto, es fundamental que lo demos, o sea, para que terminemos con esto, ¿no? Porque digo, está claro que si hubiésemos tenido un gobernador de la provincia de Buenos Aires que no fuese macrista, cualquiera de sus opciones, bueno, cualquier gobernador mínimamente responsable y que no fuese socio como Vidal del presidente Macri, hubiese dicho, momentito, yo soy la provincia de Buenos Aires, yo tengo que intervenir, yo soy autoridad ambiental y yo esto lo freno, lo clausuro. Bueno, ni que hablar si logramos obviamente de que este gobierno de ocupación, que es un gobierno actualmente del Fondo Monetario y de los grupos concentrados, de las empresas, que son ellos mismos, como con las energéticas, con las empresas de energía, que aumentan las tarifas y ellos son los que se benefician, bueno, si se logra terminar con eso, obviamente este experimento criminal del aeropuerto Trucho del Palomar en 5 minutos está clausurado. Obviamente no tendría que ser esa digamos, la salida, o sea, se supone que si viviéramos realmente en una república, un poder judicial independiente, esto lo hubiese clausurado al minuto 1 de iniciar la demanda. Bueno, lamentablemente esa también es la calidad de las instituciones que tenemos, que hoy día es mucho peor de la que teníamos en el pasado con cualquiera de esos otros gobiernos que tanto se los criticaba como supuestamente antirrepublicanos, ¿no? Lo que pasa es que vos nombraste el peronismo y yo te puedo decir con cierta autoridad que la república funciona bien, y entre comillas, cuando los gobiernos se arrodillan ante el imperio. El peronismo no es el caso y los medios por un lado, los jueces por el otro, empiezan a decir, no, esto no es república. Así es. A ver, en cualquier gobierno liberal no funciona la república, nos hacen creer que sí. Sí, sí. Nos hacen creer que sí. Sí. Pero esto es una absoluta mentira. Vos hablabas de la UBA la estatiza Perón. Así es. Hablaste de Lilera es peronista. Y ninguno peronista que se precie de tal puede convalidar el aeropuerto Trucho. Es más, se dice que es de Dietrich, yo creo que es de Macri, pero bueno, supongamos que es de Dietrich. Suponiendo que sea de Dietrich, nunca lo desmintió y tampoco hay una causa por, a ver, este funcionario está de los dos lados del mostrador, ¿cómo es esto? Por supuesto, así es. Efectivamente, a ver, me parece que en esto, y vos sos una persona de los medios de comunicación que entendés mucho mejor que yo, cómo se manipula lamentablemente desde los medios hegemónicos, fundamentalmente a la clase media, ¿no? Es decir, a través de noticias falsas. De hecho, en base a eso lograron prácticamente robarse la elección del 2015, porque sabemos muy bien... Hubo fraude. Hubo fraude en Córdoba. Bueno, ahí está. Ahí está. Además hubo un engaño generalizado a la clase media que le vendieron fantasmas por todos lados, incluso uno mismo. Yo no me considero ni más inteligente ni nada, porque uno mismo es en una u otra medida engañado, distorsionado, inducido con los distintos medios de comunicación. Y bueno, si no hubiese sido de esa manera, esta gente no hubiese llegado a donde está, me refiero al presidente Macri, y te digo más, solo de esa manera se entiende que hoy todavía se siga hablando de que tiene posibilidad de continuar por un nuevo mandato. Es decir, es inconcebible que un gobierno que nos ha hecho tanto daño, con el aeropuerto Trucho, con las tarifas, con la desocupación, con el cierre masivo de fábricas, pérdida de puestos de trabajo, que esté todavía en el tintero con ciertas posibilidades, por más de que obviamente, te repito, es un gobierno que obviamente hoy ya no está gobernando Macri, sino que están gobernando los más de 50.000 millones de dólares que le dio el Fondo Monetario, que vienen por los recursos naturales y demás. O sea, no podemos pensar que Macri es verdaderamente nuestro enemigo. Hoy Macri es un instrumento al servicio de esos intereses, pero bueno, de cualquier manera, por eso es que me parece que también nosotros desde la sociedad civil tenemos que ver y con la suficiente, digamos, objetividad digamos, y sentido de la realidad, la necesidad de que haya una unidad para terminar con este gobierno que realmente nos está arruinando la vida. O sea, el Palomar es tan solo una muestra de uno de los tantos negociados del gobierno del presidente Macri,
en los cuales vienen y le arruinan la vida a miles de personas. Tenés las centrales termoeléctricas en Pilar, en zona norte, que también fue un negocio que fueron denunciados Macri, pero va a quedar nada también. Por eso, pero te quiero decir, como donde escarbás te das cuenta que si no están las mineras, las centrales térmicas, las incineradoras de basura, y el tipo viene y encima con ese cinismo te lo venden como progreso, como que te están haciendo un favor. Y lo peor es que hay mucha gente que obviamente de buena fe es engañada, y con un sistema muy eficaz de Durán Barba, de las redes sociales, de la Big Data, y le hacen creer al buen vecino que va a ser parte o que va a hacer uso y goce de eso, y en realidad eso ya está loteado para que las ganancias y los beneficios se los llevan un par de vivos. O sea, no te va a dar ningún beneficio. Ahora yo le pasé a la producción unas imágenes, ¿no? Porque en los últimos días han habido muchas publinotas, que vos sabes mejor que yo lo que significa eso, que son esas supuestas noticias pagas, que es una publicidad o propaganda donde te hablan de todos los supuestos bondades de iniciativas de gobierno como el aeropuerto Trucho, te hablan de progreso y demás, y vos, que conocés la zona igual o mejor que yo, sabes muy bien que en los alrededores de la base militar del Palomar lo que vas a ver es a lo sumo más tránsito, pero no ves un progreso y que la gente esté mejor. Nada. Es más, se inunda, yo no sé si ahora lo está pasando la producción, las imágenes. Los otros días hubo una lluvia, que no fue el huracán Katrina, llovió una noche, pero no es que estuvo una semana diluviando, y sin embargo se inundó no solamente la terminal del aeropuerto Trucho, que es una casita de Durlock, sino también la plataforma donde estacionan los aviones, totalmente inundado, se convirtió nuevamente en el aeropuerto flotante, y los pasajeros que vinieron tuvieron 2 o 3 horas arriba del avión sin poder bajar porque era una pileta de natación. Fuera del aeropuerto Trucho también, el túnel ese que está en las vías del San Martín, era las cataratas, la garganta del diablo. Agregaré una cosa, porque el intendente de Morón, Ramiro Taliaferro, ex esposo de Vidal, la gobernadora, planea enriquecer este aeropuerto con diferentes calles que tengan que ir directamente al aeropuerto. Para eso tiene que anular la Reserva Federal, y para eso van a cerrar los humedales. Exacto. Si cierran los humedales, más inundación. Palomar va a ser una ciudad flotante. Flotante. Bueno, a ver, hoy día que todavía no llegaron a construir nada de lo que prevén construir, ya tenés inundaciones que antes no tenías, porque se inundaron también las viviendas de la calle Derqui los otros días, que yo me comuniqué y con distintos... Derqui es el límite entre el colegio Maús y el aeropuerto. Exacto. Antes no se inundaba, yo pasé por ahí, qué sé yo, más de 10 años yendo al colegio y nunca semejante inundación de entrar el agua de esa manera en las casas. Bueno, un minuto, un saludo para el colegio Maús, que no hizo nada para impedir esto. Sigamos. Sigamos. Lamentablemente es así, es la triste realidad. Pero bueno, al margen de eso, ahora se inunda, y como vos bien decís, si avanzan con la construcción, con los humedales y demás, eso afecta a todo el sistema hídrico de la zona, y no solamente me atrevo a decir de que Palomar se va a inundar, sino que creo que también va a repercutir en los otros barrios adyacentes, del lado de Burlingame y demás. Entonces, por supuesto, esto está, lo que demuestra nuevamente esta inundación que están pasando las imágenes, es la precariedad absoluta con la que actúa este gobierno, Aeropuertos 2000, el ministro Dietrich, que la verdad te vende espejitos de colores, porque realmente, son expertos en vender supuestas obras que en realidad son cosméticas. Yo sé que el Metrobús tiene muy buena imagen porque la han logrado instalar ellos desde la irrealidad, pero ¿qué es un Metrobús aquí en la Argentina, no? Es decir, es un carril exclusivo que obviamente al ser exclusivo permite mayor fluidez de los micros o de los colectivos, pero en realidad es el mismo colectivo, el mismo ómnibus que tenías antes, que contamina. El verdadero Metrobús, que en realidad se utilizó, perdón la digresión, pero que en realidad se utilizó en las ciudades que no tuvieron subte como la Argentina, o Buenos Aires me refiero más específicamente, que fue pionera en la red de subtes, ¿no? En las ciudades que no llegaron a tener esa posibilidad,
utilizan el Metrobús, que entre otras cosas es un ómnibus articulado, que el pasaje lo obtenés en la estación. Bueno, acá no, acá es un andén gigante, que obviamente el que provee eso, me imagino que le va a haber ido muy bien, ¿no? Económicamente. A ver, el tema del Metrobús en Europa, yo lo he visto, en Florencia, en Barcelona, ¿sí? No tiene los grandes andenes, y cuando los tiene se encarga la empresa de pagarlo. Y tiene un cartel que te dice por dónde va y cuánto tarda en llegar. Punto. ¿Es el colectivo grande o puede ser un colectivo chico? Claro. Pero se encarga la empresa. Exacto. Acá se encarga el Estado. O sea, lo pagamos nosotros. Claro. Y lo pagás vos y lo recauda Macri. Exactamente. Exacto, por eso te digo. Pero y no querías saber los precios de sobrefacturación. No. Y te toman por ahí carriles que ya existían, ¿no? Es decir, en la 9 de julio, en la autopista 25 de mayo, y te venden como que te hicieron un Metrobús. No, en realidad te sacaron 2 carriles para circular con un coche y demás, y hicieron un gran negocio. Bueno, obviamente el usuario, yo no lo reprocho, porque el que va, obviamente va a circular un poco más rápido y demás, pero la realidad es que si hicieran realmente una obra para mejorar el transporte público, tendrían que hacer más red de subterráneos, como las que prometió Macri cuando fue electo jefe de gobierno y que no hizo nada. Ni un solo kilómetro. En una ciudad que, te repito, fuimos pionera prácticamente en toda América Latina, con la mejor red. ¿Y cómo es posible que hoy, con la presión tributaria récord, con toda la deuda que tomaron, que no sea posible que mejoren los subterráneos, que hagan más líneas? Bueno, entonces, evidentemente es toda una gran mentira. Todos son negocios, son muy buenos para engañar, para maquillar, y eso es lo que tenemos que lograr, desenmascarar, y además exigir a quienes sean la alternativa de esto que vengan con ideas superadoras y con proyectos que sean superadores y que tienen que además ser muy buenos comunicando, ¿no? Porque acá tenés que hacer bien las cosas y además no te puedes descuidar con la comunicación, ¿no? O sea, me parece que eso es la clave para que vivamos mejor, ¿no? Que haya gente que haga las cosas bien y que además las comunique, porque si vos las haces bien y no las comunicás, sabés vos mejor que yo que lo que no está bien comunicado, desgraciadamente, es como que no existe. Y lo que está bien comunicado, aunque esté mal hecho, bueno, acá engañan a mucha gente, y algún día quizás se logra dar a conocer que es una mentira y que es una improvisación, como el aeropuerto flotante del Palomar. Última pregunta, Lucas, y a ver, el final por ahora está anunciado, no veo un final feliz, por lo menos para la gente que vive por ahí, en la zona del distrito de Morón, en Hurlingham, que los que viven cerca, les aviso que su casa perdió valor, del ruido ni hablemos. Yo vivo a 5 kilómetros y tengo aviones cada 15 minutos dando vuelta. Algún día se va a caer alguno y siempre va a ser, fue una desgracia. ¿Sí? Que por otra parte los aviones no son nuevos. ¿Sí? No. La solución, uno cree que de parte de la justicia no va a venir. Pregunto, ¿tengo razón yo hay que esperar un cambio de gobierno para que haya una solución? Mira, si yo te pudiera dar la respuesta, seguramente sería, quien tuviera la bola de cristal, y no la tengo, y no me gusta, lo que es dar respuestas sobre cosas que no te puedo garantizar. Lo que sí te debo decir es que nos asiste la razón, la causa se puede, la lucha la podemos todavía ganar, podemos revertir esto, y creo que la salida va a ser una combinación de lo judicial, lo político, lo electoral, ¿no? Es decir, no tengo ninguna duda de que a medida que el gobierno del presidente Macri se siga, desgastando, desintegrando, o sea, que escale el conflicto, porque ninguna duda que va a haber mayor tensión social, porque va a haber más despidos, más cierres de fábrica, y eso va a tener algún tipo, obviamente, de desenlace, si Dios quiere, en el proceso electoral. Bueno, lamentablemente sabemos cómo son los jueces y lo rápido que se reacomodan. Obviamente, nosotros vamos a tener, como nos decía Nora Cortiñas, en un video que es muy conmovedor y que los invito a ver en nuestro Facebook, en Stop Flybondi Oficial, acá no hay perdón, no hay olvido. Acá lo que hay que tener es mucha memoria y justicia y saber bien qué hizo cada uno, y después, obviamente, nos vamos a ocupar de que aquellos que fueron cómplices de este negociado, bueno, los vamos a hacer responsables. Pero te diría que, a ver, el tema hay que mantenerlo, no hay que bajar los brazos, que es lo que el gobierno pensaba que iban a tenernos doblegados y no lo lograron. Y además te agrego que, bueno, efectivamente van a haber más vuelos, y eso está generando también que haya más conciencia. Gente de San Miguel, de Ramos Mejía, el Hospital Posadas, por ejemplo, nos contaban que en el quirófano produce vibración. O sea, de a poco
de a poco, y a pesar de la máquina de publinotas y de mentiras propagandísticas del gobierno, bueno, de a poco está llegándole a la gente y se está dando cuenta de que esto es un tumor que le está arruinando la vida y que no tiene nada que ver de la mentira que le vendieron de que iba a traer progreso. Esto va a traer la ruina y, en definitiva, para los vecinos esto nos está arruinando la vida y la salud y, bueno, el patrimonio, las viviendas. Por eso que yo estoy convencido de que en algún momento, tarde o temprano, vamos a lograr cerrar el aeropuerto Trucho del Palomar. Lucas Marisi, muchas gracias por estar aquí en Comunas TV. Gracias. Y estuvimos con Lucas Marisi, analizamos la justicia, hablamos de la economía en un principio. Las elecciones va a haber novedades para el peronismo después del 7 de marzo, después del Congreso Nacional, y ahí sabremos si finalmente hay unidad. Cristina Fernández va al juicio oral el 26 de febrero. A ver, con estos índices económicos, con esta apariencia de la justicia, usted ya sabe a quién tiene que votar. Después no hay reclamos. Nos vemos el próximo martes, porque esto fue todo o casi todo desde aquí. Chau, y hasta cualquiera de los momentos.